Hogwarts, no me llames fabricante de varitas 169, 182. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 169. Harry y sus amigos decidieron conocer a Hagrid y felicitarlo por ser el nuevo profesor. Siren también los acompañó. Estaba muy contento de que Hagrid pudiera convertirse en el profesor de cuidado de criaturas mágicas. Pero Hagrid estaba un poco emocionado. Escondió la cara en la servilleta y sollozó a mitad de la frase. Entonces la profesora McGonagall los ahuyentó a los tres. Sí, a los tres, sin incluir a Siren. Vengan conmigo. Tengo algo más que preguntarles, le dijo a Siren. Harry y sus amigos sintieron mucha curiosidad al principio, pero cuando la profesora McGonagall frunció el ceño, huyeron inmediatamente sin mirar atrás. Siren pensó que la profesora McGonagall por fin se había acordado de contarle sobre la inscripción en el Ministerio de Magia y la siguió a su despacho con nerviosismo. Pero pronto descubrió que se había equivocado. La profesora McGonagall siguió sin mencionar el Ministerio de Magia, y solo le dio a Siren unas cuantas revistas nuevas de transformaciones hoy. Estos son consejos para usar la transformación animada. La profesora McGonagall señaló algunos artículos escritos en los huecos y esquinas de la revista. Incluyen cómo simplificar el hechizo en el menor tiempo posible, cómo controlar la posición de la varita después de la transformación y cómo controlar el poder mágico en el cuerpo en forma animal. Shilun echó un vistazo y descubrió que el contenido anterior era justo lo que necesitaba, y era muy detallado. Pero la ubicación estaba muy lejos, todo en la peor página, y si no se mira con atención, puede que no se vea. ¿Por qué se publica un artículo tan bueno en un lugar así? Shilun abrió el hueco de la revista y no pudo evitar decir. Si me preguntas, estos materiales deberían estar impresos en la portada. Esa es solo tu idea. La profesora McGonagall sonrió y dijo. ¿Cuántos magos crees que pueden aprender la transformación animada? Puede que solo haya una docena. Para la mayoría de los magos, este contenido es inútil, así que, por supuesto, solo se puede colocar en la esquina. Shilun lo pensó y parecía ser cierto. Este contenido solo es útil para quienes han aprendido la transformación animada, y en el mundo mágico británico solo hay una docena de animagos registrados e ilegales. En otras palabras, Transfiguration Today es una revista académica seria. Si fuera reemplazada por el profeta, estos artículos podrían no publicarse. Shilun le pidió a la profesora McGonagall una pluma, rodeó todos los artículos con un rotulador y se preparó para llevárselos y leerlos con atención. Adiós, profesora McGonagall. Espere un momento. La profesora McGonagall lo interrumpió. Espere un poco más, viene otra persona pronto, insistió en venir. Mientras hablaba, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Dumbledore entró. Había un rastro de cansancio entre sus cejas, pero pronto desapareció. ¿Es cierto? Miró a Shilun. Señor Ollivander, ¿de verdad ha aprendido la transformación animada? Sí, director. Shilun asintió. Gracias a la profesora McGonagall, me ayudó a elegir el mejor lugar y usó la poción del despertar cerebral de Buffy a tiempo para recuperar la consciencia en el momento crítico. Justo cuando Shilun se transformaba en gato, sintió un dolor repentino y agudo que le nubló la consciencia. En ese momento, la profesora McGonagall le dio la poción del despertar cerebral de Buffy a tiempo. Era una poción que puede mejorar la concentración, la agilidad mental y mantener la mente despejada en poco tiempo. Shilun también recordaba con claridad el proceso de transformación, lo que le ahorró mucho tiempo. También quiero agradecer al director por ayudar a levantar las restricciones del castillo. Shilun recordó algo de repente y repitió. Hogwarts prohíbe las apariciones. Si Dumbledore no hubiera levantado temporalmente esta restricción, la profesora McGonagall no habría podido llevar a Shilun a la torre de astronomía inmediatamente después de recibir la poción. Solo te presté una pequeña ayuda insignificante, dijo Dumbledore, mirando a Shilun con ojos parpadeantes, con ganas de decir algo, pero sin demasiada vergüenza. Pero Shilun comprendió enseguida. Sacó su varita, se la puso en el corazón y susurró. Amado, animado, animago. En un abrir y cerrar de ojos, Shilun se convirtió en un pequeño gato negro con 4 patas blancas como la nieve. ¡Oh, es increíble! En ese momento, los ojos de Dumbledore se iluminaron y murmuró para sí mismo. Probablemente seas el animago más joven. El más joven en 5 siglos, dijo la profesora McGonagall con tono alegre. Parte de la información es demasiado antigua para ser juzgada como verdadera o falsa.
Dumbledore se quedó allí sin decir palabra, y nadie sabía qué estaba pensando. Shilun volvió a la normalidad y se giró para mirar a la profesora McGonagall. «Vuelve a dormir», dijo la profesora McGonagall. «Recuerda mantenerlo en secreto y no presumir ante nadie, ni siquiera ante otros profesores». «Por supuesto que lo entiendo». Shilun asintió y salió de la oficina. «Adiós, profesora McGonagall». «Adiós, director Dumbledore». Cuando la puerta se cerró, Shilun oyó vagamente el profundo suspiro de Dumbledore desde adentro. Shilun sintió que el verdadero propósito de Dumbledore esta vez debía ser verificar si realmente había aprendido la transformación animaga. Un mago jefe de la Confederación Internacional de Magos vino a comprobarlo porque un pequeño mago aprendió un nuevo hechizo. Suena un poco irreal, pero parece muy razonable que le sucediera de Dumbledore. ¿Quién habría pensado que el gran Dumbledore no podría dominar un tipo de magia después de décadas de duro trabajo, y la razón era que escupía hojas mientras dormía? Oye, Shilun subió al octavo piso de buen humor, frente al retrato de la dama gorda. La dama gorda lo miró y preguntó. ¿Contraseña? Shilun se quedó atónito. No sabía la contraseña. La contraseña después del comienzo de clases generalmente se le dice primero al prefecto. Después del banquete escolar, el prefecto llevará a los demás a la sala común, y entonces todos la sabrán. Pero Siren fue llamado por la profesora McGonagall y no estaba con los demás, así que, naturalmente, no sabía cuál era la contraseña de hoy. Debes conocerme, ¿verdad? Siren intentó razonar con la señora gorda, y vine esta mañana. Así es. La señora gorda dijo. ¿Y cuál es la contraseña? No la sé, el prefecto no me lo dijo. Entonces no puedes entrar, dijo la señora gorda. Pero me dejaste entrar esta mañana. La contraseña no era necesaria entonces, pero sí lo es ahora. Los dos estaban en un punto muerto en la puerta. Por suerte, en ese momento, una cabeza translúcida de color blanco lechoso emergió de la pared. Nick, casi decapitado, asomó la mitad de su cuerpo y dijo. Pregunté por ti, la contraseña es buena suerte. Siren miró a la señora gorda, y ésta lo miró a él. De acuerdo, buena suerte. Con un clic, el retrato de la dama gorda giró y se abrió. Siren atravesó el agujero del retrato y entró en la sala común. Gracias por tu ayuda, Nick, dijo Siren. ¿Es pan comido? De nada. Nick casi decapitado salió de la pared. Si hay una oportunidad, sin duda encontraré la manera de ayudarte a decapitarte por completo. ¿En serio? Nick casi decapitado miró a Shilun felizmente, pero pronto negó con la cabeza. Gracias, chico, pero ¿cómo es posible? O sea, soy un fantasma. Nada es imposible, dijo Shilun. Es una pena. No aprendiste magia negra en vida, si no, deberías poder hacerlo ahora. ¿Qué dijiste? Nick casi decapitado sintió que no entendía bien a qué se refería Shilun. ¿A qué se refería con que era una pena no haber aprendido magia negra? ¿Es cierto? Nada. Shilun sonrió. Siempre habrá una manera. Tomaré tus buenas palabras. Shilun quería ayudar a Nick casi decapitado. No solo estaba siendo educado. Tenía algunas ideas, como abrir un mercado fantasma en el mundo mágico británico, aunque no podía hacerlo ahora, podría hacerlo en el futuro. Entonces Nick casi decapitado sería útil, tener un asistente fantasma definitivamente sería mucho más conveniente que explorar por su cuenta. Shilun caminó por la sala común. Después de estar sentado en el tren durante todo un día, la mayoría de la gente ya estaba agotada y se fue a la cama temprano. Solo unos pocos estudiantes de último año charlaban en la sala común. Shilun subió las escaleras y regresó a su dormitorio original. El segundo grado en la puerta ahora se había convertido en el tercer grado. Debería haber sucedido cuando asistía al banquete de apertura. Shilun originalmente quería descansar un rato antes de estudiar la varita de escoba, pero cuando se tumbó en la cama y recordó todo lo que sucedió hoy, la fatiga lo invadió como una marea. Ni siquiera se cambió de ropa y se quedó dormido aturdido. A la mañana siguiente, Shilun se despertó con un sonido que le resonó en el tímpano. Ron no sabía qué le pasaba. Estaba gritando en el pasillo del dormitorio a primera hora de la mañana. El sonido fue suficiente para despertar a todos en la torre. Por Merlín, qué falta de moralidad pública. Exclamó Siren, irritado, abriendo la puerta con el pelo revuelto y mirando hacia afuera. Entonces vio a dos gatos, uno gris y otro amarillo, haciendo de bateadores, jugando al Quidditch con la cola y las garras. El que hacía de Bludger era un gran ratón gris. Si se fijan bien, pueden ver que le falta un dedo en la pata delantera. Con razón Ron gritó tan fuerte, este ratón es su mascota, al menos ahora es una mascota.
Al instante siguiente, Siren volvió a cerrar la puerta en silencio. En realidad, debería levantarse ya. Debería desayunar en el tiempo que le queda, y luego podrá ir a la primera clase. Maldita sea, Hermione. ¿Puedes controlar a tu gato? Casi se traga a Scabbers. El rugido furioso de Ron volvió a sonar desde afuera. Mira con cuidado, Crookshanks ni siquiera abrió la boca, replicó Hermione. Y compré la mejor comida para gatos. No come ratones. Entonces deberías atrapar a ese estúpido rápido. Ay, mi pobre Scabbers, está tan asustado que no se atreve a moverse. Ahora no me escuchará, a menos que puedas detener al otro gato. Bueno, ¿quién me lo dice? Ron hizo una pausa, y luego volvió a alzar la voz. ¿Es un gato? Me siento como un pequeño tigre telido. ¿Cómo puede un gato crecer tanto? Lo has olvidado. Es Tom. ¿Tom? ¿El dueño del caldero choreante? Es la mascota de Siren, ya la has visto. Nunca había visto una tan grande. Vete, vete. Vale, sea quien sea, ¿puedes soltar a mi Scabbers rápido? El sonido se acercaba cada vez más, parecían caminar hacia este lado, y muy rápido. Después de unos segundos. Dong, 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 llamaron a la puerta del dormitorio, muy bruscamente, y se oía que la otra persona debía estar algo alterada. Pero nadie vino a abrir. Ron estaba a punto de volver a tocar cuando oyó un grito agudo de Van Van. Ya no le importaba ser educado, simplemente agarró el pomo y empujó la puerta con fuerza. Clic, la puerta se abrió, pero el dormitorio estaba vacío. No había nadie adentro. Solo había una ventana entreabierta, meciéndose con la brisa. No, nadie. ¿Dónde está Shirun? Buenos días, Neville, ¿vas a desayunar también? En el pasillo, Shirun lo saludó con entusiasmo. Neville es un chico de cara redonda y mala memoria. Siempre se le olvidan las cosas, pero es muy buena persona. Miró a Shirun, luego a la ventana que tenía detrás, y sus ojos, que para empezar no eran grandes, se agrandaron. ¿Por qué Shirun saltó desde fuera de la ventana? Además, estamos en el 8º piso, y hay una pared lisa fuera de la ventana. Es difícil para un gato mantenerse en pie, y mucho menos para una persona. ¿Es cierto? Neville se frotó los ojos, y sus dedos se movían entre Shirun y la ventana. ¿Tú, cómo entraste desde fuera? ¿De qué hablas? Shirun se acercó con calma. Te seguí fuera de la sala común. Pero, claramente, te vi desde fuera de la ventana, no debes haberte despertado todavía, y tienes la vista deslumbrada. Shirun dijo. No puedo volar, ¿cómo pude entrar desde afuera? Cuando Neville lo escuchó, comprendió que tenía sentido. Debe ser mi vista, lo siento. Creyó de inmediato lo que dijo Siren, pensando que simplemente no estaba despierto y que tenía la vista borrosa, y tomó la iniciativa de disculparse con Siren. Debería haberme acostado más temprano anoche. Dijo. Seamus sugirió jugar a las habas gritonas. Fue muy divertido, jugamos hasta muy tarde. Las habas gritonas son un nuevo refrigerio este año. Se parecen a las habas BB multisabor. Aunque no tienen tantos sabores, el sonido cambiará después de comerlas. Al volver a hablar, emitirás varios sonidos de animales. Curiosamente, además de imitar animales más comunes como elefantes, leones y tigres, las habas gritonas también pueden emitir sonidos como trenes y cortadoras de césped, que son muy populares entre los estudiantes. No importa. Siren perdonó generosamente la vista de Neville y los dos llegaron juntos al comedor. La mesa de Slytherin era la más animada, y de vez en cuando se oía una carcajada, y nadie entendía lo que decían. Siren se acercó a Fred y se sentó, cogió un trozo de pan y empezó a untarle mantequilla. Toma. Fred le entregó un pergamino. ¿Qué es esto? El nuevo horario de 3er grado, dijo Fred. Por cierto, ¿a dónde fuiste ayer? ¿Por qué no estabas en el tren? Recuerdo que subiste al tren, dijo George. Te vi en la estación. Sí, subí al tren, repitió Ciron. Pero luego la profesora McGonagall vino a verme por algo, así que me apareció del tren a Hogsmeade. Genial. No tengo que enfrentarme a los dementores, dijo Fred con envidia, y su expresión era exactamente la misma que la de Harry ayer. Esos tipos dan mucho miedo, ¿verdad? George tampoco apartaba la sonrisa. Cuando pasó a mi lado, sentí que se me congelaba todo el cuerpo. No esperaba que tuviéramos que ir a clase con estos tipos. Fred miró hacia el techo sombrío. El tiempo no ha sido bueno desde que llegaron los dementores. Pero hoy es el primer día de clases. Ciron también levantó la vista. Tal como dijo Fred, las nubes estaban bajas y sombrías, y parecía que podría llover en cualquier momento.
Cuenta como el primer día, dijo George, y con los dementores rondando por la escuela, ni siquiera tenemos ganas de salir a dar un paseo nocturno. Siren solo escuchó esto y lo dejó pasar por alto, cogiendo unas salchichas y tomates asados. Es cierto que los dementores pueden afectar el estado de ánimo, pero si se trata del estado de ánimo de romper las normas del colegio, eso es harina de otro costal. Digámoslo así. Incluso si Voldemort estuviera paseando por los jardines hoy, Fred y George seguirían saliendo a dar un paseo nocturno, y quizá incluso intentarían regalarle un huevo de estiércol. La única persona que puede influir en su plan de paseo nocturno es la profesora McGonagall. Nadie más puede, por supuesto, incluidos los dementores. A mitad del desayuno, Harry y los demás por fin llegaron. Cialón, estás aquí. Ron se acercó enfadado. ¿Puedes controlar a tu gato y evitar que intente atrapar a Scabbers? ¿Scabbers? Cialón parpadeó, intentando fingir que no sabía nada. Es así, esta mañana tu Tom y Crookshanks casi se comen a Scabbers. Harry ayudó a explicar. Crookshanks no se come a Scabbers. Tom no se ha comido a sus colegas en mucho tiempo. Dijeron Hermione y Ron casi al mismo tiempo, ambos llenos de confianza en sus mascotas. Ron estaba furioso. ¿Qué hay de lo que pasó esta mañana? Miró a Hermione. No pasa nada si Ron no lo sabe, pero lo viste con tus propios ojos. Mi Scabbers fue torturado por ellos. Ahora ni siquiera se atreve a salir de la caja. Hermione abrió la boca y pareció un poco culpable. Aunque estaba dispuesta a creerle a Crookshanks, lo que decía Ron también era cierto. Harry, en cambio, estaba preocupado por otra cosa. Chiron, cuando dijiste que se comía a compañeros, ¿a qué te referías? Se refiere a otras mascotas. Chiron dijo. Tom también es una mascota, así que no hay nada de malo en decir que es un compañero. ¿Se ha comido a otras mascotas? El rostro de Ron palideció y su voz se volvió mucho más aguda. No es intencional. Chiron le explicó a Tom. Penélope, de Ravenclaw, su conejo mascota, huyó al bosque prohibido y Tom la atrapó. También había un búho, que usaba su habilidad para volar para arrebatarle presas a Tom muchas veces, y que también lo acosaba y provocaba por la noche, y luego lo derribaron y le arrancaron todas las plumas. Incluso comía búhos. Ron estaba aún más desesperado. Al principio pensó que Crookshanks era el mayor enemigo de Scabbers, pero no esperaba que, comparado con Tom, el gato pelirrojo pudiera considerarse dócil. Pero, ¿tiene alguna objeción el dueño del búho? Preguntó Harry. Sí. Chiron respondió. Así que los compensé con búhos nuevos y conejos nuevos, y el asunto se resolvió satisfactoriamente. ¿Eh? ¿Les compraste mascotas nuevas? Ron se quedó atónito. Sí. Cielen asintió. En fin, las mascotas son propiedad personal de los magos. Por supuesto, hay que pagar una compensación si sufren daños. Todavía puedo reunir este dinerito. Si algún día Tom se come a Scabbers, te compraré un ratón nuevo. Lo que sea, soltó Ron, y luego cambió rápidamente sus palabras. Scabbers es diferente. Lo he criado durante varios años. Es mi amigo. Ah, entiendo, cuesta más, ¿verdad? Cielen arqueó las cejas. En la tienda de mascotas del Callejón Diagon, puedes elegir el tipo que quieras. No me refería a eso. Ron se sonrojó. O sea, tienes que cuidar bien a tu gato. No te preocupes por eso. Cielen asintió. Tom no suele quedarse en el dormitorio todo el tiempo. Prefiere el bosque prohibido. Hablando de eso, si Tom de verdad quiere atacar a tu Scabbers, puede que no tenga oportunidad de resistirse. Mi Scabbers también es muy poderoso. Ron frunció los labios, un poco incrédulo. Al menos Scabbers vivía más que otros ratones, lo cual también era notable. Comparado con Fang, es el sabueso criado por Hagrid. Ciron se encogió de hombros. Ahora es el hermano pequeño número 1 de Tom, de esos que se someten a golpes. Ron dejó de hablar. Pase lo que pase, no pensaría que el ratón Scabbers pudiera ser más poderoso que un sabueso. ¿Qué demonios come tu gato? Murmuró. ¿Quién sabe? Ciron sonrió. Después de eso, los tres se sentaron y empezaron a desayunar. Ron no volvió a mencionar el tema de pedirle a Ciron que vigilara a su mascota, como si lo hubiera olvidado por completo. Hermione preguntó por el conejo. ¿No puede Hogwarts traer solo 3 tipos de mascotas? En principio, es así. Ciron explicó. Pero si alguien trae mascotas pequeñas y dóciles como conejos, hurones y caracoles no tóxicos, los profesores suelen, no me importa. Como llegó temprano, Siren fue el primero en terminar de comer.
Pero aún faltaba algo de tiempo para la clase, así que no tenía prisa por ir al aula. En cambio, esperó a que Harry y los demás terminaran de comer antes de salir juntos del comedor. ¿Cuál es la primera clase? Adivinación. La voz de Hermione llegó desde la izquierda, sobresaltando a Ron. Espera. Dijo. ¿No estabas delante de mí hace un momento? ¿Cuándo fuiste allí? He estado aquí todo el tiempo. Hermione dijo con impaciencia. Todavía no te has despertado y estás mareado. Siren sintió que le sonaba un poco familiar, parecía que acababa de usar esa excusa. Hermione ignoró el alboroto de Ron y se dijo a sí misma. Mejor date prisa. La clase de adivinación es en la Torre Norte. Tardamos 10 minutos en llegar. Todos no pudieron evitar acelerar el paso. Hogwarts es muy grande, y mucha gente no conoce el castillo por completo incluso después de la graduación. Harry y los demás llevan 2 años aquí y nunca han estado en la Torre Norte. Por suerte, Siren sí estuvo allí. Corrió por el castillo después de transformarse en gato ayer. No es una exageración, sino la verdad. Aunque la Torre Norte donde se impartía la clase de adivinación estaba lejos, Siren la recordaba. Los condujo a los 3x7 largos tramos de escaleras, a través de una gran plataforma y por una escalera giratoria que giraba rápidamente. Finalmente, oyeron voces vagas que provenían de lo alto mientras se mareaban cada vez más. En ese momento, la mayoría de los estudiantes se habían reunido en una pequeña plataforma en lo alto de las escaleras. Había una pequeña trampilla en el techo con una placa de latón incrustada. Sybil Trelawney, aula de adivinación. Cuando la clase estaba a punto de terminar, la trampilla se abrió y bajó una escalera plateada. Hay bastantes trucos. Alguien dijo que era Justin Finch Fletchley, de Hufflepuff. Hoy también estaban en clase con Gryffindor. Siren subió la escalera y llegó a un aula que parecía una casa de té. Esas pequeñas mesas redondas debían ser sus escritorios. Las cortinas estaban cerradas y las luces a ambos lados de la pared estaban envueltas en grandes pañuelos rojos. Todo a su alrededor estaba iluminado por una tenue luz roja. También había una chimenea en la habitación, pero no era del tipo que usaba el hechizo de condensación de fuego. Hacía tanto calor que la gente no podía respirar. Shilun encontró una mesa redonda y se sentó. Junto a él había un estante lleno de cosas. A simple vista, estaba lleno de cabos de vela sucios. A lo lejos, había naipes andrajosos y una pila de tazas de té. Todo allí daba a la gente una sensación antigua y vulgar. Incluso la disposición era la típica de las brujas proféticas del siglo pasado, o del siglo anterior. Shilun sintió de repente que la clase de adivinación no parecía una buena opción. El simple hecho de tomar clases allí podría decirse que era una tortura. Por suerte, septiembre no era tan caluroso. Si fuera junio o julio, el fuego de esta chimenea habría provocado una insolación en el acto para muchos estudiantes. Pero la cosa no había mejorado mucho. Antes de que empezara la clase, varios estudiantes ya habían empezado a secarse el sudor. Bienvenidos, una voz suave y confusa surgió de las sombras. La profesora Trelawney salió misteriosamente y se acercó al fuego. Estaba muy delgada y unas gafas grandes le aumentaban la visión varias veces, como si fuera un insecto. ¿Quieres divertirte? Le susurró Shilun a Harry, que estaba a su lado. ¿Qué? Claro que es adivinación. Shilun dijo. Si no me equivoco, la tetera de cobre debería estar haciendo té, y la primera parte de despejando la niebla para ver el futuro es adivinación con hojas de té. Y somos 2 personas en una mesa, obviamente vamos a leernos la fortuna. ¿Quieres decir, que podemos hablarlo de antemano? Los ojos de Harry se iluminaron. No, no, no. Shilun negó con el dedo. ¿Cómo puede ser una discusión? Esto obviamente también es parte de la adivinación. Cabe mencionar que la profesora Trelawney es algo misteriosa, y le gusta serlo en ciertas cosas y atraer la atención creando un ambiente tenso. Además, es particularmente buena diciendo cosas que suenan muy reales, pero en realidad son ambiguas. Por ejemplo, le dijo a Parvati Patil que tuviera cuidado con un hombre pelirrojo. Siren vio claramente que, al decir esto, había mirado hacia atrás, intencional o involuntariamente. Ron estaba sentado allí, y su rasgo más característico era el cabello rojo, característico de la familia Weasley. Parvati, obviamente asustada, apartó su silla lo más posible. Siren, ¿crees que lo que dijo la profesora Trelawney es cierto? Preguntó Harry en voz baja a su lado. Sí, pero también no, dijo Siren. Esta frase es muy interesante. En primer lugar, Parvati Patil y Ron son compañeros de clase y estarán juntos durante 5 años en el futuro.
En una escuela de magia, cualquier cosa podía pasar, por ejemplo, que el caldero explotara en la clase de pociones, que la varita se incendiara al practicar hechizos y que las plantas mordieran a la gente en la clase de herbología. Si cualquiera de estas cosas ocurriera y Ron estuviera a su lado, podría asociarlo con lo que la profesora Trelawney dijo hoy. Claro que esto es cierto, después de todo, Parvati y Ron son compañeros de clase, y aunque ahora hay más asignaturas optativas, el 90% de las mismas siguen siendo las mismas, así que siempre se encontrarán. Si la persona sentada detrás de Parvati fuera Harry, la profesora Trelawney podría haberle dicho que tuviera cuidado con la persona de pelo negro. Oh. También podría decirle esto a otra persona sentada junto a Ron. Después de todo, aunque no hay muchas personas de pelo negro, tampoco son pocas. Ahora hay 7 u 8 en el aula. Si no hay un objetivo claro, la sensación de misterio que la profesora Trelawney creó deliberadamente se reducirá considerablemente. El pelo rojo es más evidente a simple vista, y basta con gritar el nombre de Ron. Además, la profesora Trelawney dijo que las clases se suspenderían en febrero debido a una gripe, ya que ella misma no podría hablar en ese momento. Esto es aún más simple. La escuela tiene un brote de gripe casi cada febrero, así que no hay necesidad de profecía. Además, la profesora Trelawney decide si hay clase o no. Incluso con buena voz, puede fingir que no habla, y los estudiantes no pueden usar suero de la verdad para obligarla a decir la verdad. Sin embargo, después de su operación, sumada a la bendición de su identidad como profesora de Hogwarts, se ganó a muchos seguidores incondicionales. Por ejemplo, Parvati Patil y Lavender Brown, dos chicas que nunca han visto el mundo, casi la consideran una profetisa omnipotente. Por cierto, ambas admiraban a Lockhart el año pasado y también eran sus seguidoras incondicionales, de esas que se vuelven locas por los autógrafos. Tras su estilo, la profesora Trelawney finalmente recordó que aún estaban en clase. Se acercó a la gran tetera de cobre que humeaba a borbotones y les dijo a todos. Ahora, 2 personas en grupo, tomen una taza de té del estante y vengan a mí a traer el té. Deben beber hasta que solo queden las hojas. Agiten las hojas de té 3 veces con la mano izquierda. La profesora Trelawney dijo, y de repente miró a Neville. ¡Ay, Dios mío! Después de romper la primera taza, ¿pueden elegir una azul? Me gustan demasiado esas tazas rosas. En efecto, en cuanto Neville se acercó al estante de las tazas, se oyó un crujido de porcelana al romperse. Yo no moví nada. Neville se quedó atónito, pero a no le importó. Todos estaban asombrados por la mágica capacidad de la profesora Trelawney para prever el futuro. Los fragmentos en el suelo fueron rápidamente recogidos por sus recogedores y escobas. Este comportamiento anormal hizo que Shirun, inconscientemente, levantara las cejas. Son magos. Un problema que se puede resolver con un simple hechizo de reparación, ¿para qué molestarse en barrer los fragmentos? Lo mismo ocurrió con lo que acababa de recordarle Neville. Para quedarse con la taza rosa que le gustaba, le pidió a Neville que eligiera la azul, parecía que estaba enfatizando deliberadamente que Neville rompería la taza. ¿Pero era realmente necesario? Casi todos en la clase sabían cómo reparar el hechizo, así que no importaría si la taza rosa se rompía 100 veces. Siren se dirigió con curiosidad a otro estante, y mientras la profesora Trelawney servía té a los demás, miró rápidamente las tazas. Pronto encontró algo diferente debajo de una taza amarilla en la esquina. Era una pequeña Z. Era el logo de Zonkos, una tienda de bromas en Oxmeade especializada en la venta de pequeños accesorios para gastar bromas. Siren lo había visto muchas veces en casa de Fred y George. Compraban sus bolas de estiércol y filibusteros allí. Una tienda que vende bolas de estiércol obviamente no podía tener tazas de té en condiciones. Siren intentó extender la mano, pero en ese momento, la taza pareció cobrar vida de repente, rodó hasta el borde del estante y cayó. Wingardium Leviosa. Siren, bien preparado, agitó su varita a tiempo, y la taza se detuvo al instante en el aire. Ahora se revelaba la verdad. No fue Neville quien rompió la taza, sino que se cayó sola. Quizás Trelawney quería aprender de la profesora McGonagall y darles a sus alumnos un pequeño susto de transformación en la primera clase. La profesora McGonagall eligió la transformación animada, la más difícil, pero Trelawney no tenía la habilidad, así que le compró un lote de tazas Azuko, tazas que se rompían solas al acercarse a alguien. La razón por la que tuvieron que barrer los fragmentos a tiempo probablemente fue porque les preocupaba que alguien notara las pistas. Después de todo, el hechizo de reparación no era difícil. En ese momento, la mayoría de la gente tomaba su té.
A instancias de Harry, Cyrón también se acercó y le entregó la taza que tenía en la mano a Trelawney. «Eres la última, niña». Trelawney dijo aturdida. «Por cierto, tú». Su voz se detuvo de repente, abrió la boca y emitió un indistinto, como si algo le estuviera estrangulando la garganta. Sus grandes ojos saltones miraron a Cyrón con horror. ¿Cómo conseguiste esta taza? Lo acabo de sacar del estante, dijo Cyrón. Profesor, ¿hay algún problema? No, dijo la profesora Trelawney con calma, y llenó el vaso de Cyrón con agua. Quizás sea solo una coincidencia, pensó. Aunque reconoció el vaso como un accesorio que había comprado a primera vista, el estudiante frente a ella podría no saberlo. Trelawney se dio cuenta rápidamente de que, aunque los de tercer grado tenían permitido ir a Hogsmeade, acababan de empezar el colegio y aún no habían estado allí. Si no hubieran estado en Hogsmeade, naturalmente no sabrían de la tienda de bromas de Zonko. Al pensar en esto, Trelawney se relajó de repente. Quizás simplemente atrapó el vaso cuando se cayó. Después de todo, era un accesorio para estudiantes y no era tan delicado. Si reaccionaba con suficiente rapidez, aún podría atraparlo. Pero esto le recordó que sería mejor guardar los vasos de utilería que no se usarían en el futuro. Aunque esta persona no conocía a Zonko, por si acaso, «Profesor, ¿a usted también le gustan las tazas de la tienda de bromas de Zonko?», dijo Siren con una sonrisa. «Tengo un amigo al que también le gusta, pero compró la que muerde a la gente». No, conocía a Zonko. Trelawney se quedó atónita. Se quedó allí, incrédula, dejando que el agua de la tetera de cobre se derramara. «Profesor, el té está casi lleno». Shilun retrocedió un paso a tiempo para evitar que el té hirviendo le salpicara las manos. Trelawney estaba muy nerviosa durante esta clase. ¿Alguien descubrió su secreto de usar accesorios de broma para hacer trampa? ¿La expondrían? ¿Y si Minerva McGonagall lo supiera? ¿Y si Dumbledore lo supiera? ¿Cómo debería explicarlo? ¿Fingir que no lo sabía? Eso es, fingir que no lo sabía. Los ojos de Trelawney parpadearon, y rápidamente encontró una solución. Podía fingir que no sabía nada. Solo eran unas pocas tachas, que podían probar. Y ella era una profesora, McGonagall y Dumbledore definitivamente confiarían en ella más que en una estudiante. Sí, eso es. Trelawney estaba pensando frenéticamente en contramedidas en su corazón, mientras que por otro lado, Siren no se tomó esto en serio en absoluto, y no pensó en exponer el engaño de Trelawney. A diferencia del puro idiota de Gilderoy Lockhart, Trelawney era una verdadera adivina. La profecía más famosa del mundo mágico actual. Quien derrote a Voldemort nacerá a finales de julio, pronunció sus labios. Más tarde, Voldemort murió, y Harry se convirtió en el único niño que sobrevivió a la maldición Avada Kedavra. Esta profecía permitió que la profesora Trelawney fuera admitida por Dumbledore y se convirtiera en profesora de adivinación en Hogwarts. Sin embargo, el don de profecía de Trelawney solo funcionaba en algunos eventos importantes cruciales. Normalmente, solo era una mentirosa que armaba un escándalo a propósito, como lo que acaba de ocurrir. Cuando Siren tomó la taza y se sentó de nuevo a la mesa, Harry intentaba beber el té hirviendo y luego agitó las hojas de té varias veces a petición de Trelawney. Siren bajó la mirada. El montón de hojas de té marrones, parecidas a la serrín, no parecía bebible, y una fuerte fragancia le subía directamente a la frente. Si lo hueles demasiado, te sentirás un poco entumecido y somnoliento. ¿Es esto realmente té de verdad? Siren simplemente vertió el té en otra taza vacía del estante. Luego lo apuró e intercambió tazas con Harry. De acuerdo. Harry abrió su libro, se aclaró la garganta y dijo en voz alta y pausada. ¿Qué viste en mi taza? Ya habían hablado de esta pregunta. Siren diría que Harry se encontraría con una sorpresa hoy, y que tendría la suerte de recoger un sicle de plata en la puerta al terminar la clase. Por supuesto, este sicle de plata también debía ser un actor especial. Tras ver que Harry atraía la atención de algunos, Siren también fingió tomar la taza y la miró, preparándose para continuar según lo acordado. Pero justo cuando Siren giraba la taza, frunció el ceño de repente. El patrón de hojas de té en la taza de Harry era demasiado obvio. Sentía que la respuesta estaba delante de él. En este caso, ¿deberíamos seguir con el plan anterior? Siren dudó demasiado. Trelawney había estado mirando a este lado. Tras observar la situación, comprendió de inmediato que había llegado la oportunidad de cambiar su imagen. Así que se acercó rápidamente. Si tienes problemas, déjame verlos. Extendió la mano e intentó tomar la taza de Harry. Siren la levantó y la esquivó.
No, profesor, no hay problema, dijo, girando la taza en sentido contrario a las agujas del reloj. La llave representa la verdad, añadió, pero el patrón está torcido, lo que significa que la verdad está distorsionada, o no es la verdad que crees. Un momento, llave. ¿Verdad distorsionada? Harry parpadeó. ¿Qué es esto? ¿Por qué es diferente de lo acordado? Trelawney inconscientemente quiso refutar, pero miró la taza y finalmente no dijo nada. Siren cambió de dirección. Un libro abierto, el conocimiento revelará el futuro, lo que significa que puedes subvertir tu cognición en el futuro. Disculpe, Trelawney finalmente no pudo evitar preguntar. ¿De verdad viste el libro abierto? Por supuesto. Siren volteó la taza y les dijo a los demás. ¿No es obvio? No. Ron, que se acercó por curiosidad, susurró. Solo vi un montón de cosas mojadas color café. Vi un hipopótamo. Neville entrecerró los ojos. Debería ser un bombín, dijo Hermione. Trelawney movió la boca y estaba a punto de decir algo cuando Ciron sacó su varita y la agitó suavemente hacia la taza de té. Una fina línea dorada saltó rápidamente al borde de los restos de té, y en un abrir y cerrar de ojos, se dibujó un patrón. «Libro, es un libro abierto», exclamó alguien. Hermione y Ron, que estaban a un lado, también abrieron los ojos de par en par. Era demasiado obvio, el patrón delineado por la fina línea dorada era un libro abierto. Es increíble, no lo había visto en absoluto ahora mismo. Trelawney volvió a cerrar la boca y miró a Ciron con incredulidad. ¿Lo viste de un vistazo? ¿Es difícil?, preguntó Ciron. Tampoco entendía por qué los demás seguían siendo hipopótamos, gritando bombines cuando era tan obvio. Continúa. Ciron se giró en otra dirección. Faro, alguien te guiará a través del laberinto y encontrarás la verdad. ¿Dónde está el faro?, murmuró alguien. Ciron sacó su varita y la agitó con soltura. Ah, ya veo, un faro nítido, como una silueta en una foto. Qué raro, ¿por qué no veía nada ahora? Harry se quitó las gafas y las frotó con fuerza contra la camisa. Siren volvió a girar la copa. Esta vez, antes de que pudiera decir nada, Trelawney, a su espalda, respiró hondo y gritó. ¡Ah! Parecía haber visto algo terrible, y se sentó en un sillón vacío, cubriéndose el pecho con una mano. Mi querida niña, mi pobre querida niña, no, mejor no lo digas, no me preguntes. Pero cuanto más lo hacía, más curiosos se volvían los demás. ¿Qué ocurre, profesor?, preguntó el decano Thomas de inmediato, y todos se pusieron de pie y se acercaron lentamente. Querida, Trelawney abrió de repente sus enormes ojos. ¿Tú? Tritón de dos colas, dijo Siren, y dibujó un patrón con su varita. Las llamas que se dividen y se superponen indican a los parientes perdidos y recuperados. Felicidades, Harry. Siren sonrió. Aunque no te haga mucha gracia decir esto, según el resultado de la adivinación, tendrás un nuevo pariente en el futuro, y es probable que sea tu padre. Hubo una carcajada. Ron y Hermione fruncieron el ceño ligeramente, pensando que Siren era demasiado. Todos sabían que los padres de Harry fueron asesinados por Voldemort, y él era un poco demasiado. Pero lo que no esperaban era que Harry también se riera pronto. No creía que las palabras de Siren le resultaran ofensivas, porque Siren ayudó a dibujar cada patrón en la taza de té, y comparado con la explicación de viendo el futuro a través de la niebla, el resultado era exactamente el mismo. En este caso, ¿cómo podía ser ofensivo? Y hablando de eso, Harry esperaba que fuera cierto. Estaba harto de los Dursley. Sería genial tener un nuevo pariente. Por supuesto, olvídense de un nuevo padre. Era demasiado improbable. Un tío o una tía lejanos estaría bien. Todos reían, excepto Trelawney, que miraba hacia Ron pensativa, murmurando algo como tercer ojo y profecía. La segunda mitad de esta clase de adivinación fue impartida casi solo por Chiron. Nadie miró las tazas de té en sus manos, y todos se agolparon alrededor de Chiron y Harry. No fue hasta que Chiron terminó de contar el contenido de la adivinación que la multitud se dispersó entre risas. En su opinión, el proceso de adivinación de Chiron fue realmente muy emocionante, pero ese resultado ridículo, solo podía decirse que estaba a la par con el de ellos. Todos se veían iguales, excepto que Chiron se parecía más a la cosa real. Excepto Trelawney. Aunque también sintió que el resultado de la adivinación de Chiron era un poco demasiado ridículo, rara vez expresó alguna opinión, sino que simplemente miró fijamente las hojas de té en la taza pensativamente, sin saber qué estaba pensando. En este momento, Harry también ayudó a Chiron a mirar su taza.
No sé si fue porque Shiron no tomó la iniciativa de beber el té, Harry tuvo mucho esfuerzo en observar las hojas de té, y no lo reconoció por mucho tiempo. Hay algo en tu taza, creo que es un bombín. Quizás vayas a trabajar en el Ministerio de Magia. También hay un animal aquí, con alas, no lo reconozco. Harry acercó la taza a Siren. ¿Por qué no lo miras tú mismo? Siren echó un vistazo a sus hojas de té. A diferencia del patrón claro de hace un momento, esta vez no pudo reconocer lo que había dentro. Lo mirara como lo mirara, solo era un montón de hojas de té baratas. Por suerte, en ese momento, una campana débil sonó como si viniera de lejos. Era la campana de fin de clase, pero como la torre norte estaba demasiado lejos y las ventanas de alrededor estaban cubiertas con gruesas cortinas, la campana sonó mucho más débil. Creo que la clase de hoy termina aquí. Trelawney dijo. Sí, por favor, empaca tus cosas, y sobre todo recuérdale que no dejes a tu mascota atrás. Neville se acababa de levantar y estaba a punto de salir. Tras oír las palabras de Trelawney, instintivamente bajó la cabeza y vio a Ralph allí tumbado, mirándolo fijamente. Se le enrojeció la cara. Obviamente, si la profesora Trelawney no se lo hubiera recordado, se habría olvidado de Radford en el aula de adivinación. Pero hablando de eso, ¿qué hace Radford aquí? ¿No debería estar en el dormitorio? ¿O se olvidó de sacarlo del bolsillo anoche? Pero ahora no es momento de pensar en esas cosas. Al ver que el calor en el aula subía y bajaba, Neville negó con la cabeza rápidamente, agarró a Radford, se lo metió en el bolsillo y salió del aula con los últimos compañeros. La siguiente clase era la de transformaciones de la profesora McGonagall, que se impartía en el edificio principal del castillo, muy lejos de la torre norte. Para no llegar tarde, tuvieron que acelerar y trotar hasta el final. Mientras corrían, Ron preguntó con curiosidad. Siron, ¿por qué no dijiste que tienes el talento para ser profeta? ¿Cuál es el talento de un profeta? Preguntó Hermione. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. No entendió nada en toda la clase y terminó la clase aturdida. Se trata de reconocer patrones, explicó Ron. Se dice que solo los adivinos pueden reconocer rápidamente qué son esas hojas de té y las bolas de cristal. Las personas con talento de adivino pueden ver todo tipo de imágenes en ellas, pero quienes no lo tienen solo ven una neblina blanca. Por cierto, respiró hondo y se giró para mirar a Shirunes. ¿Fuiste a ver esas bolas de cristal del estante hace un momento? No, dijo Shirun, y no sé si esto cuenta como talento de adivino. Después de todo, no pude ver nada cuando miré la otra taza. ¿Estás segura? Claro, ¿por qué iba a mentirte? Esto es realmente extraño. ¿Qué tiene de extraño? Dijo Hermione con impaciencia. Me atrevo a decir que Trelawney es una mentirosa, igual que Lockhart el año pasado. Las hojas de té deben ser aleatorias, pero algunas se ajustan más a un patrón determinado. Qué extraño, ¿de verdad admitiste en persona que Lockhart es un mentiroso? Ron la miró sorprendido. Estaba tan concentrado que casi choca con la armadura que tenía delante. Por suerte, Harry lo encontró a tiempo y lo levantó. Estuvo cerca. Gracias, Harry. Ron miró la espada de una mano en la mano de la armadura y se palmeó el pecho con satisfacción. Hermione no dijo nada, pero a Ron no le importó. No le importaba si Lockhart y Trelawney eran mentirosos. Solo le importaba cómo los castigaría la profesora McGonagall si llegaban tarde. Pero la distancia era demasiado grande. Aunque hubieran corrido todo el camino, apenas habían llegado al vestíbulo cuando sonó el timbre. Por suerte, todos estaban así, y nadie entró al aula a tiempo. Después de que la profesora McGonagall descubriera el motivo, los eximió del castigo. Los miró a todos. Todos estaban exhaustos y jadeantes, pero en buen estado. Sacaron la guía de transformaciones intermedias mientras hablaban y reían. ¡Qué extraño! La profesora McGonagall frunció el ceño confundida, miró a Hermione, que estaba más cerca, y preguntó. ¿Es la primera vez que asisten a la clase de adivinación? Sí, profesora, dijo Hermione. ¿No predijo Trelawney quién de ustedes moriría este año? Continuó preguntando la profesora McGonagall. No. Hermione pensó detenidamente un momento y negó con la cabeza. ¡Qué extraño! ¿Es que Trelawney por fin ha dejado de ser misteriosa? La profesora McGonagall volvió a murmurar. Lo siento, profesora. Hermione la miró con la mirada perdida. No entiendo qué quiere decir. Nada, señorita Granger, por favor, siéntese. La profesora McGonagall se aclaró la garganta y dijo. De hecho, le sorprendió que Sybil Trelawney no usara palabras raras para asustar a los alumnos como en años anteriores. Pero así está bien.
Si los alumnos se distraen con sus palabras, no puede continuar la clase. Ahora ahorra tiempo para explicar. Prepárense para la clase. La profesora McGonagall se dirigió al frente y golpeó la mesa suavemente, y todos callaron al instante. El contenido de esta clase es Animago. No tiene nada que ver con sirenas. El contenido de la guía de transformaciones intermedias es Animago. Por supuesto, no es para todos aprender esta magia. Ni siquiera los alumnos de séptimo grado aprenderán Animago. Pero como la magia más famosa en transformaciones, incluso si no puedes aprenderla, tienes que conocerla, así que el contenido de su clase es conocer y entender a los animagos. Hermione escuchó con mucha atención. En su opinión, este tipo de cambio con rastros es un curso de magia serio. Delante de todos, la profesora McGonagall se transformó en una gata atigrada, con rastros de gafas alrededor de los ojos. Todos jadearon y sintieron que la temperatura en el aula había subido mucho. Habían visto esta maravillosa transformación en la primera clase, pero no importaba cuántas veces la vieran, exclamaban de sorpresa. En el primer año, solo vieron un gato, pero esta vez vieron todo el proceso. La profesora McGonagall no usó una varita ni recitó ningún hechizo, y simplemente se convirtió en una gata atigrada. Los aplausos en el aula continuaron. Después de unos minutos, la profesora McGonagall volvió a transformarse y extendió la mano para que todos guardaran silencio. Recuerden la clave para la transformación animada. Establecer comunicación, encontrar el latido, completar la transformación. ¿Por qué no lo escriben todo? Los estudiantes inmediatamente sacaron sus plumas y pergaminos y los memorizaron rápidamente. La profesora McGonagall caminaba de un lado a otro por el pasillo, mirando de vez en cuando las notas de todos, y dijo: este contenido es muy importante. Apareció en el examen Timos del año pasado y en el éxtasis de hace 3 años. No espero que todos ustedes sean capaces de aprender Animago a los 13 años. Cambió sus palabras imperceptiblemente y continuó. Pero espero que puedan recordar lo que acabo de decir, al menos no cometan errores en el examen. ¿Cómo es posible aprender Animago a los 13 años? Murmuró Ron en voz baja. Que no lo sepa no significa que no exista, señor Weasley, dijo la profesora McGonagall con ligereza, mirando a Cirón, intencionada o no. Cirón fingió no ver nada y se concentró en tomar notas. Era evidente que Ron no estaba convencido. Como la profesora McGonagall no le prestaba atención, frunció los labios y les dijo a Harry y a Siren, que estaban a su lado: ni se te ocurra mencionar los 13 años. Si alguien puede aprender a transformarse en Animago antes de los 17, correré por el castillo con la insignia de niño cabezón de Perky, y luego lavaré los calcetines de Fred y George durante un año, a mano, sin magia. Entonces estarás ocupado. Siren dijo. Según lo que sé de Fred y George, para entonces podrían cambiar 10 pares de calcetines al día. La premisa es que alguien puede aprender la transformación en Animago antes de los 17. Ron hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: esto es obviamente imposible. Me atrevería a decir que ni siquiera el director Dumbledore puede hacerlo. Ah, cierto. De repente pensó en algo y añadió apresuradamente: Dimadora Tonks no cuenta. Dimadora Tonks se graduó con éxito el año que entraron a la escuela y se unió a los Aurores en cuanto se graduó, convirtiéndose en una figura destacada en el Ministerio de Magia. Si bien pudo unirse a los Aurores no fue por sus buenas calificaciones, sus calificaciones también eran buenas, pero eran un poco peores que los estrictos estándares de los Aurores. Es una metamorfomaga, lo que significa que puede cambiar de apariencia, figura, color de cabello, etc., a voluntad. Siempre que quiera, puede cambiar de apariencia en cualquier momento. ¡Qué habilidad tan conveniente!, pensó Shirun con envidia. Pero al pensar en cambiar de forma en cualquier momento, Shirun pensó de repente en otro animal mágico, o podría ser una criatura mágica. Un Bogart. Una criatura clasificada como plaga junto con Vixen. Nadie sabe qué aspecto tiene realmente un Bogart, porque cuando lo ves, se convierte en lo que más temes. Este tipo de cambio es más arbitrario que el de un metamorfomaga, y no está limitado por la especie. Personas, animales, plantas, piedras, juguetes, lo que quieras transformarte. Shirun se frotó la muñeca y pensó seriamente. Hablando de eso, después de aprender la transformación animada, la varita con el núcleo del cabello de la profesora McGonagall no le sirve de mucho. Aunque usarla para invocar animagos sigue siendo más fácil, una vez que se aprende esta magia, el resto es solo competencia. Es hora de cambiar a una nueva varita para transformaciones. Los Bogarts deberían ser una buena opción.
Siendo una plaga tan famosa como las zorras, no hay pocas de estas criaturas. Busca una casa con rastros de magia, pero que nadie haya vivido en ella durante mucho tiempo. Seguro que encontrarás bogarts en lugares como armarios y cajas. Además, esta cosa es más molesta que las zorras y se considera la plaga más importante del mundo mágico. Imagina que estás limpiando tu casa, pero en cuanto abres el armario, ves lo que más temes. Puede ser una araña tan grande como una palangana, una pitón más gruesa que un coche, o peor, el cuerpo de un familiar. La mayoría de la gente se desmaya en el acto. El dueño de la tienda de objetos mágicos frente a la tienda de varitas de Ollivander estaba tan asustado que se quedó en San Mungo una semana porque abrió una caja con un bogart viviendo dentro mientras buscaba bienes. Cuando salió, estaba tan enojado que gastó un montón de galeones para encontrar una docena de magos que volaran la caja y el bogart dentro en pedazos con el hechizo explosivo. Por cierto, el bogart solo parece un fantasma, no un fantasma real. Hay muchas maneras de destruirlo, y el hechizo explosivo es una de ellas, pero es un poco tosco. Después de la clase de transformaciones, Siren siguió a la multitud y almorzó en el auditorio con Harry y los demás. Antes de la clase de la tarde, Shirun quería buscar bogarts para prepararse con antelación para hacer una varita específica. En su opinión, hay muchas aulas sin usar en Hogwarts, y no debería ser difícil encontrar uno o dos bogarts. Pero Shirun pasó una hora corriendo entre el vestíbulo de entrada y el octavo piso varias veces, y no vio ni un solo bogart. No había rastro de bogart en esas aulas vacías y abandonadas. Estaban tan limpias que parecía que alguien las había registrado con antelación. Shirun fijó su objetivo en la torre más lejana, y finalmente escuchó crujidos en un armario de escobas abandonado junto a la torre de astronomía. Si acertó, debería haber un bogart escondido allí. Shirun se frotó las piernas doloridas y abrió el armario de escobas con entusiasmo. La escena frente a él de repente se volvió borrosa, como si algo estuviera a punto de tomar vida. Efectivamente era un bogart. A continuación, debería convertirse en lo que más temía. Shirun pensó para sí mismo. Su brazo aún mantenía la acción de abrir la puerta del armario, solo la giró ligeramente y apuntó con el dorso de la mano al objeto borroso. Una luz naranja amarilla brilló. La mirada del basilisco también fue efectiva en el bogart, y era más conveniente. El objeto borroso desapareció al instante, y solo una especie de Shirun no pudo distinguir que era en el armario de las escobas. Era como una nube dentro del armario. Se podía ver claramente su color y forma, pero cuando Shirun extendió la mano, no pudo tocar nada. Su mano atravesó la nube y no atrapó nada. Esto no funcionará. ¿De qué sirve si no puedes quitártelo? Shirun se arrepintió un poco. Si lo hubiera sabido antes, no habría usado ojos de serpiente y debería haber dejado que el unicornio lo intentara primero. ¿Qué tal si lo buscamos de nuevo? En cuanto surgió esta idea, Shirun negó con la cabeza. No, es demasiado problemático. Lleva más de una hora buscando a este bogart. Si lo vuelve a buscar, no sabe cuánto tardará. Además, la clase está a punto de empezar. Si quiere buscarlo de nuevo, solo puede esperar a tener tiempo suficiente por la tarde o noche. Pero Shirun tenía otras cosas que hacer. La escoba voladora recién comprada llevaba tiempo desempacada. Quería encontrar la fórmula mágica adecuada para el palo de 1,5 metros lo antes posible. Esto es real. El bogart solo puede considerarse una idea temporal. Olvídalo, aún falta un rato para la clase, intentémoslo de nuevo. Shirun probó muchas maneras. Cubo, viento, hechizo, pero ninguna funcionó. Finalmente, palmeó el armario de las escobas con fastidio. Con un crujido, el armario se movió ligeramente hacia la izquierda. En ese momento, Shirun notó de repente que la nube que había dejado el bogart seguía dentro, y al igual que el viejo cubo que contenía, la dirección y el ángulo no cambiaron en absoluto. Los ojos de Shirun se iluminaron y enseguida pensó en algo. Simplemente apretó los dientes y metió todo el armario de escobas en la bolsa de piel de lagarto deformada. Curiosamente, por mucho que Shirun no pudiera tocarlo, no salió del armario, como si realmente estuviera dentro. A Hagrid siempre le han gustado esas bestias con dientes y garras afilados y apariencias feroces y aterradoras, lo cual se puede ver desde su primera clase. Aunque Theron no ha tomado la clase de cuidado de criaturas mágicas del profesor Clegane, ha escuchado a Fred y George mencionarla. Dijeron que el contenido de la primera clase del profesor Clegane era el Niffler. Es un animal mágico que parece un ornitorrinco, tiene una personalidad gentil y no causará ningún daño a los magos en absoluto, bueno, excepto por las billeteras. El Niffler está loco por todo tipo de cosas brillantes.
Bombillas, clavos, gemas o monedas en el bolsillo del mago serán tomadas en secreto por ellos sin saberlo y puestas en la bolsa del vientre de este. Algunos magos siempre gastan dinero muy rápidamente después de criar un Niffler, y esta es la razón. Pero en general, el Niffler sigue siendo muy popular y tiene una alta popularidad entre los magos. Así que fue absolutamente sabio que el profesor Kettleburn eligiera al escarabato como primera clase. En aquella época, el número de alumnos que elegían cuidado de criaturas mágicas siempre era el mayor entre las asignaturas optativas. Pero Hagrid, aunque Siren se lo había recordado muchas veces, la estética de la mayoría de los alumnos no era la misma que la suya. Hagrid insistió en su elección y trajo a Fluffy, un perro de 3 cabezas, al aula. Sí, un perro de 3 cabezas, no un hipogrifo. De hecho, este asunto también está relacionado con el basilisco del curso anterior. Como el héroe principal que mató directamente al basilisco, Fluffy, un perro de 3 cabezas, también recibió la recompensa que merecía. No sé cómo Dumbledore consiguió el certificado de cualificación para la crianza legal de un perro de 3 cabezas, sellado por el Ministerio de Magia griego. En otras palabras, Fluffy ahora puede aparecer en la escuela abiertamente, e incluso si el ministro de magia, Cornelius Fudge, lo ve, no puede decir nada. Además, Dumbledore consiguió un trabajo a tiempo parcial para Fluffy, un patrullero del bosque prohibido, para proteger la seguridad del campus. Sin sueldo, pero con comida. Fluffy, enorme como una colina, casi se come la mitad de la comida de la universidad. Siren cree que Dumbledore es tan generoso, probablemente porque los gastos de la comida de la cocina corren por cuenta de la dirección. Hagrid estaba tan contento que no podía esperar a presentar a Fluffy a más gente, así que llevó al perro de 3 cabezas al aula. Al ver a Fluffy tumbado como una pequeña montaña, y luego a los estudiantes, que se mantenían a lo lejos y no se atrevían a acercarse, Siren no supo qué decir. Incluso si eligieran hipogrifos, su nivel de peligrosidad era solo XXX, y todos se atreverían a acercarse aunque tuvieran miedo, en lugar de como ahora, incluido Harry, que se mantenía a 15 metros de Fluffy y se negaba a acercarse. ¿Por qué están ahí parados? Vengan aquí. Hagrid los saludó con entusiasmo. Harry, Ron, no seáis tímidos, sé que debéis estar deseando conocer a Fluffy. ¿Cómo puede ver que somos tímidos? Ron se abrazó con fuerza a un árbol junto a él, y se oyó el sonido de sus dientes chocando mientras hablaba. Adivinad cuánto tardará ese grandullón en comernos a todos, no debería tardar más que yo comiendo patatas fritas. ¿No es el perro de 3 cabezas el que guarda la piedra filosofal? Hermione también sintió un poco de debilidad en las rodillas. ¿Por qué sigue en el colegio? Buena pregunta. Ron no refutó a Hermione por primera vez. Esto es lo que todos queremos saber. Oh, ¿no habéis oído la campana del colegio? Bueno, este lugar está un poco lejos del castillo. Hagrid seguía gritándoles. Es hora de clase, vamos, acérquense. Hagrid. Sirena finalmente no pudo evitarlo y dio un paso adelante para recordarles. Quizás todos se asustaron demasiado al ver al perro de 3 cabezas por primera vez. ¿Qué tal si lo cambiamos por un animal mágico más dócil, como un Boutrucle, un escarabato o un hada? ¿Asustado? Hagrid parpadeó y finalmente se dio cuenta de algo. Pero su solución no fue cambiar de animal mágico como sugirió Sirena, sino gritar a gritos. No se preocupen, Dumbledore le ha dado permiso especial a Fluffy para quedarse en el bosque prohibido. Está a salvo. No sé si fue el nombre Dumbledore lo que funcionó, o la amistad que venció al miedo, o si fue porque Siren, que estaba cerca del perro de 3 cabezas, no fue devorada por la otra parte como un bocadillo. En fin, después de que Hagrid gritara esa frase, Harry finalmente se armó de valor para dar unos pasos hacia adelante y, tembloroso, se colocó a 3 metros de Fluffy. Aunque todavía parecía lejano, al menos Hagrid no tuvo que gritar a todo pulmón, y apenas podía ir a clase con normalidad. Entonces, Hermione también se adelantó. A mitad de camino, miró deliberadamente al resto de la gente. Date prisa, Ron, no te entretengas como esos cobardes de Slytherin. Al decir esto, hizo un puchero y miró a Malfoy con disgusto. Esa frase era muy interesante. Parecía estar dirigida a Ron, pero causó un alboroto en Slytherin. ¿Cómo podía el orgulloso Slytherin aceptar semejante ridículo, sobre todo cuando quien lo decía era una sangre sucia? Malfoy se puso rojo de inmediato. Sintiéndose insultado, apartó a Crabbe y Goyle de un empujón y pasó a Ron y Hermione a pocos pasos para situarse junto a Harry. Se giró provocativamente, pero justo vio las miradas horrorizadas de Crabbe y Goyle.
Al volverse, se dio cuenta de que estaba demasiado cerca del perro de 3 cabezas, tan cerca que podía ver claramente los afilados dientes en sus bocas que parecían conos. Malfoy palideció de nuevo, rápido como un camaleón. Quiso regresar, pero no pudo guardar las apariencias, así que solo pudo quedarse allí rígido, intentando que sus piernas no le temblaran. Pero este movimiento emocionó a Pansy Parkinson, pensando que Draco era tan valiente que podía mantener la calma frente al perro de 3 cabezas. Sin mencionar al resto de la gente, tras las repetidas garantías de Hagrid, se movieron a regañadientes de 15 a 15 pies. Pero para entonces, casi la mitad de la clase había pasado. Hagrid tenía un plan excelente, presentaría a todos al perro de 3 cabezas, luego formaría una fila para acariciar a Fluffy y luego seleccionaría a algunos estudiantes valientes para que lo montaran por el campo. Hagrid ya había elegido a los candidatos para montar al perro de 3 cabezas. Harry y Ciarán. Después de todo, para una oportunidad tan excepcional, sin duda daría prioridad a los suyos. Pero ahora solo quedaba media clase, y Hagrid solo tuvo tiempo de terminar rápidamente de hablar sobre el origen, la dieta y las preferencias del perro de 3 cabezas antes de que sonara la campana. Qué lástima, Ciarán y Harry perdieron la oportunidad de montar al perro de 3 cabezas, Hagrid suspiró con pesar. Pero para Harry, era difícil decir si era una lástima o una bendición. Antes de que sonara la campana, todos corrieron hacia el castillo sin mirar atrás. El campo quedó limpio en un abrir y cerrar de ojos, y no se veía a nadie. Pero también había algo bueno. Al menos nadie se atrevía a causar problemas. Malfoy y los demás habían planeado darle una buena lección a Hagrid, el nuevo profesor, antes de la clase, pero desde que llegaron, se quedaron allí de pie, honestos, todo el tiempo. Por no hablar de causar problemas, ni siquiera se atrevieron a hablar, e incluso intentaron controlar la voz al respirar, por miedo a que el ruido llamara la atención del perro de 3 cabezas. Nadie causó problemas, y todos escucharon en silencio. En cierto sentido, la primera clase de Hagrid fue un éxito. Después de clase, Siren no se apresuró a regresar. En cambio, se acercó a Hagrid y le recomendó que cambiara de animal mágico en la siguiente clase. Aunque de verdad quieras presentarles a Fluffy a todos, puedes elegir las clases de 6º y 7º grado. Para los de 3º, el perro de 3 cabezas sigue siendo demasiado emocionante. Sí, Siren tiene razón. Harry asintió vigorosamente. Era Hagrid. Si se tratara de otro profesor, definitivamente no tomaría la iniciativa. Daba demasiado miedo. El perro de 3 cabezas que vieron por primera vez medía menos de 3 metros, lo cual ya daba miedo, pero ahora había crecido hasta 6 metros. Aunque no hiciera nada, quedarse tumbado y echarse una siesta puede causar una depresión indescriptible en quienes están cerca. Hagrid dijo algunas palabras vagas, y no se supo si realmente escuchó. Pero cuando Siren regresó al castillo, llevaba algunos bigotes más de perro de 3 cabezas en el bolsillo. ¿Se pueden usar los bigotes del perro de 3 cabezas para hacer núcleos de varita? Preguntó Harry sorprendido. Por supuesto. Shilun respondió. Las varitas que usan este tipo de núcleo son particularmente buenas para realizar ciertas magias específicas. ¿Ah? ¿Qué tipo de magia? Magia similar a los ataques físicos. Shilun respondió. Por ejemplo, el hechizo de desgarro, el hechizo de corte, el hechizo de aturdimiento, etc. Pero al lanzar magia pura como el hechizo de fuego o el hechizo de agua, la reacción de la varita del perro de 3 cabezas es relativamente lenta. Y al usarla para lanzar magia de transformación, es como sostener un palo de madera. Mientras Shilun hablaba, miró a Harry sin querer y vio la cicatriz en su frente. Se la dejó Voldemort. Espera, si el alma de Voldemort existe en el cuerpo de Harry, ¿es Harry ahora un Horcrux? De ser así, debería ser el único Horcrux que los humanos pueden destruir. Shilun entrecerró los ojos, como si pensara en algo, y su expresión se tornó un poco aturdida. ¿Existe ese dicho? De verdad que aprendí mucho. La voz de Harry lo devolvió a la realidad. ¿Qué pasa? También he hecho núcleos de varita con pelo de mago. Shilun tomó la iniciativa y le contó un secreto a Harry. Es pelo de la profesora McGonagall. Es una varita de transformaciones excelente, y no interfiere con la varita original de la profesora McGonagall. Harry no sabía lo valioso que era hacer un núcleo de varita con pelo de mago. Solo escuchó la segunda mitad de la frase, no interfiere con la varita original. ¿Quieres decir que tienes una forma de que tenga 2 varitas a la vez? Preguntó con sorpresa. No. Siren negó con la cabeza y lo corrigió. Son al menos 2. Si quieres, puedes convertir todo el pelo en una varita. Entonces puedes hacer una varita con mi pelo.
¿Con una bastará?, preguntó Harry con impaciencia. Cuando uso magia en vacaciones, no tengo que preocuparme de que me descubra el Ministerio de Magia. Aunque no quiero aguarte la fiesta, Harry, el rastro no está en la varita, sino en una reacción mágica especial. Mientras no seas adulto, siempre existirá, independientemente de la varita que uses. ¿De verdad?, preguntó Harry, con aspecto algo decepcionado. ¿Entonces quieres tu segunda varita?, preguntó Siren. Harry dudó un momento, pero asintió. Aunque le pareció innecesario, ya que acababa de decirlo, sería una lástima arrepentirse ahora. Además, estaría bien tener una varita de repuesto, y además no costaría mucho. Después de todo, tú proporcionaste el núcleo de la varita, así que te daré 7 galeones, dijo Siren, y Harry no puso objeción y pagó 7 galeones de oro en el acto. De esta manera, Siren consiguió un mechón de cabello de Harry al natural, y la razón estaba clara. Su cabello era corto, y sería difícil hacer un núcleo completo para la varita con menos cabello. En la cena, Hagrid y su perro de 3 cabezas se convirtieron repentinamente en el tema de conversación más candente del colegio. La gente tenía opiniones diversas al respecto. Algunos pensaban que Hagrid era demasiado agresivo y que debería ir con calma. El otro grupo creía que, dado que Dumbledore permitía que el perro de 3 cabezas se quedara en el colegio, demostraba que estaba a salvo. Era la mejor oportunidad para acercarse a él. Malfoy se levantó de repente. Aunque estaba tan asustado que le temblaban las piernas durante la clase, los demás no lo sabían. Como una de las 3 personas más cercanas al perro de 3 cabezas, Malfoy se convirtió inmediatamente en el centro de atención de Slytherin, con la cabeza bien alta donde quiera que iba. «Mira qué estilo», dijo Ron con amargura. Si alguien que no lo conoce lo ve, pensará que es un héroe que sobrevivió a una escapada por los pelos en el campo de batalla. Es culpa tuya. Miró a Hermione. Si no hubieras dicho esas palabras, Malfoy no habría salido corriendo. Solo quería ayudar a Hagrid, dijo Hermione con tristeza. Es imposible que todos los alumnos estuvieran fuera del aula cuando él tenía su primera clase. Mientras hablaban, Cirón terminó rápidamente su cena y salió del comedor. Llegó al 8º piso y regresó al dormitorio por el agujero del retrato de la dama gorda. Lo primero que hizo Shilun fue sacar el armario de escobas que había conseguido al mediodía de la bolsa de piel de lagarto deformada y ponerlo en una esquina. La masa seguía dentro, y su tamaño no había cambiado en absoluto. Sacó un mango de palo prefabricado e intentó guiar al Bogart hasta la posición del núcleo, pero no hubo respuesta. La masa parecía estar entre la existencia y la inexistencia, y la magia guía de Shilun era inútil. Después de pensarlo, el armario ya no le importaba. Quizás después de encontrar algunos Bogarts más, sabría la solución. No había prisa. Además, este armario de escobas llevaba mucho tiempo sin usarse, y a nadie le importaría aunque se perdiera. Shilun metió la mano en el bolsillo y sacó otra cosecha del día, un mechón de cabello de Harry. ¿Esto se considera un fragmento de Horrocrux?, pensó Shilun sin poder evitarlo. Justo ahora tomó el mango del palo, extrajo otro pelo e intentó convertirlo en un núcleo de palo por primera vez. El resultado fue, como era de esperar, un fracaso. El pelo de mago tiene requisitos extremadamente altos para la varita. La varita que tomó Shilun estaba hecha solo de madera de espino, ni siquiera de acebo, así que había un 99% de probabilidades de que fallara. Pero esto no importaba. Lo importante era que durante este proceso, Shilun tuvo una vaga sensación, a la vez familiar y desconocida. Era similar a la última vez, cuando usó el pelo de la profesora McGonagall para hacer el núcleo de la varita, pero había otras cosas, muy similares a la sensación cuando hizo por primera vez el libro secreto del Horrocrux. Sin embargo, cuando Shilun quiso averiguarlo, la varita de madera de espino explotó directamente desde el centro, y el pelo que acababa de convertirse en el núcleo también se quemó rápidamente y se disipó en el aire. Shilun intentó 2 veces más, y ambas fallaron. Sin embargo, después de que la tercera varita volara, pudo estar seguro, aunque el cabello de Harry no era un verdadero fragmento de Horrocrux, era diferente al de los demás. Al menos era diferente al de la profesora McGonagall. ¿Qué tal si intentamos más? Shilun miró el cabello, dudó un momento y luego lo guardó. Olvídalo. Primero, debía hacer la varita que le prometió a Harry. Al fin y al cabo, ya había recibido el dinero. La reputación de un fabricante de varitas sigue siendo muy importante. Si le quedan algunas, puede intentarlo unas cuantas veces más, la razón principal es que hay muy pocas. Si hubiera 100, no tendría que ser tan ahorrativo.
Por cierto, el cabello de Harry parece bastante abundante. La varita de Harry no fue difícil de hacer, aunque el pelo de mago es un material extremadamente delicado para el núcleo de varitas, resistente a cualquier cuerpo inadecuado. Pero para Siren, quien había logrado crear la varita de transformaciones de la profesora McGonagall, esta era solo otra prueba de paciencia y habilidad. Primero, comience con el cuerpo que suele usar. Acebo. En Bandología, las varitas de acebo siempre han sido incompatibles con la magia oscura, y le parece muy adecuado a Harry. Sacó un mechón de pelo para probarlo, y la repulsión fue mucho menor. Si no hay uno más adecuado, puede usarse como improvisación. Sin embargo, Siren, quien se preocupa por la reputación del usuario, no tiene la idea de improvisar. Así que dejó de lado el acebo y volvió a pensar en la afición de Harry. A Harry y a la profesora McGonagall les gusta el Quidditch, y la madera de fresno, la más común para las escobas voladoras, también debería ser una buena opción. Efectivamente, al combinar la madera de fresno con el cabello de Harry, el prototipo de la varita quedó casi perfecto, y la repulsión del núcleo se redujo al mínimo. Pero aún le faltaba algo. Después, Shirun cambió varias varitas diferentes. De abedul, de abeto blanco, de roble, ninguna era particularmente perfecta. Justo cuando Shirun se levantó y se disponía a beber un sorbo de agua antes de continuar, el viento que traía de sus mangas arrojó el cabello de la mesa a una varita especial. En un instante, se produjo una maravillosa resonancia mágica entre el cabello y la varita. Eso es, una combinación perfecta de varita, murmuró Shirun para sí mismo, con un destello de sorpresa en los ojos. Porque era una varita de tejo. En el Reino Unido, la mayoría de la gente todavía prefiere las varitas de espino, vid y roble. El tejo no es común. De hecho, es más popular en la tierra de Gregorovitch. Lo más importante es que la primera varita de Voldemort fue de tejo. Shirun lo recordaba con mucha claridad. Tejo, plumas de cola de fénix, 13 pulgadas y 2/3. Las varitas de tejo suelen elegir amos con fuertes ambiciones o tendencias peligrosas. Esta combinación es muy adecuada para Voldemort. Y ahora, el cabello de Harry tomó la iniciativa de elegir el tejo, que es más propenso a la magia oscura. ¿Sería por la cicatriz en su frente o por alguna otra razón? Aún recordaba que el sombrero seleccionador había dicho que Harry era un buen candidato para Slytherin, donde podría labrarse una carrera. Casualmente, Slytherin también era la casa con más varitas de tejo. ¿Habría alguna conexión entre ambas? Siren pensó con interés, pero sus manos no dejaron de moverse. Las varitas que había dejado sobre la mesa estaban básicamente hechas de antemano, incluida la madera de tejo. Lo siguiente fue mucho más fácil. En menos de media hora, Siren tenía una varita nueva en la mano. Madera de tejo, pelo de mago, 11 pulgadas. Estado. Perfecto. Características. Velocidad de formación de hechizos más 5, 15%. Efecto de magia oscura más 3, 9%. Efecto de hechizo de desarme más 20, 35%. Siren arqueó las cejas. Efectivamente, era un núcleo de varita hecho del pelo de Harry. Este hechizo de desarme era simplemente demasiado brillante, y tenía una bonificación más alta que su varita original. Por cierto, ¿cuál era el valor de su varita de acebo? Parecía ser un 20%. Shirun recordó que parecía haber llamado a esa varita la leyenda dorada en ese momento, pero ahora parece que este título es un poco prematuro. Esta varita de tejo tiene una bonificación del 20% cuando otros la sostienen, y si Harry la usa él mismo, puede alcanzar el 35%, que es el número más alto entre las varitas normales. La varita con el pelo de la profesora McGonagall como núcleo solo tiene una bonificación del 30% a la transformación de animago. Además, Shirun también está muy interesado en otra característica. Esta varita aumenta el efecto de la magia negra. Cierto, después de todo, es madera de tejo, y es normal que esté relacionada con la magia negra. ¿Pero por qué la bonificación es del 9%? Cabe mencionar que otra característica de la varita de acebo, coraje de la justicia, tiene un efecto de menos 10% para la magia negra y más 10% para la magia blanca. En este punto, las dos varitas tenían un conflicto obvio, pero el ganador también era obvio. La varita de acebo era solo un 1% más poderosa. A Shirun le costaba creer que esto fuera solo una coincidencia. La varita, como era de esperar, tiene un sinfín de secretos por descubrir. Shirun bostezó y miró el cielo oscuro afuera. Se puso el pijama y se fue a la cama, y pronto se quedó dormido. Cuando le entregó la varita a Harry al día siguiente, Harry se quedó atónito. Para ser honesto, compró esta varita al principio solo porque lo dijo en voz alta y le avergonzó arrepentirse.
Pero ahora que la tenía en la mano, de repente sintió que los 7 galeones realmente valían la pena. Esta varita era como una parte de su cuerpo. Por supuesto, la varita de acebo también era muy buena, pero, Harry no podía describir la sensación. Era como, bajó la mirada a su desayuno. Era como comer filete con cubiertos y comérselo con las manos. Sin considerar ningún otro factor, parecía más cómodo comer con las manos. Y esta varita le producía a Harry la misma sensación. No creía que fuera un arma para lanzar magia en absoluto. Me has puesto en un aprieto, Ciarán. Harry miró sus 2 varitas con el rostro confundido. Ya no sé cuál usar. ¿Necesitas una sugerencia? Preguntó Ciarán. Si puedes, sería genial, dijo Harry alegremente. Solo tienes que pensar en ellas como si fueran túnicas y pijamas escolares. Ciarán pensó un momento y dijo. Sigo recomendándote que uses la varita de acebo en situaciones normales, pero si practicas hechizos a diario, puedes elegir esta de repuesto. Eso es lo que hace la profesora McGonagall, añadió Ciarán. Pero había algo más que no dijo. La profesora McGonagall usaba esa varita cada vez con más frecuencia. En primer año, solo la sacaba de vez en cuando y la usaba como si fuera un juguete muy interesante, pero ayer, en la clase de transformaciones, Ciarán vio que aún la sostenía. Pero no pensaba decírselo a Harry. Esto se debe a que la varita de acebo tiene otra gran ventaja que ninguna otra varita tiene. Es mejor no cambiarla antes de conocer a Voldemort por primera vez. Harry también siguió el consejo de Chiron y se guardó la varita con cuidado en el bolsillo. Justo cuando bajaba la cabeza, Chiron dijo de repente. Tienes algo sucio en la cabeza. ¿Qué? Harry se rascó el pelo con la mano. No por ahí, sino por aquí, dijo Chiron, extendiendo la mano con naturalidad y arrancando una pluma blanca de la cabeza de Harry. Es una pluma de búho. A Harry no le importó y dijo con naturalidad. Quizás la cogieron sin querer cuando repartían cartas. El cartero búho volaba al auditorio todos los días cuando los alumnos desayunaban y les lanzaba cartas y paquetes a los alumnos correspondientes. Es normal que se les peguen algunas plumas a la cabeza. Yo también lo creo. Chiron tiró la pluma a un lado y se la limpió en las mangas con la mano apretada. Al otro lado, Ron comía pastel de carne y preguntó. ¿Cuál es la primera clase de hoy? Pociones. Harry miró el horario. Mejor comamos rápido, mejor no llegar tarde a la primera clase de pociones. Tienes razón. Ron pareció haber pensado en algo, y aceleró el relleno del pastel. Dijo. Hermione, ayúdame a poner la calabaza. Strange, ¿dónde está Hermione? Estaba aquí hace un momento. No lo sé. Harry miró a su alrededor. Quizás haya algo más, vámonos primero. Severus Snape, el profesor de pociones, es el jefe de Slytherin y el profesor con más prejuicios contra Gryffindor. Nunca le ha dado un solo punto a Gryffindor en clase, pero sí le ha quitado más. Si Harry tiene un rendimiento normal, probablemente perderá de 5 a 10 puntos en una clase, así que sueña con dejar la clase de pociones. Por desgracia, pociones es una asignatura principal, y Harry solo puede librarse de ella cuando elige clases avanzadas en 6º grado. Ahora, aunque no quiera, debe arrastrar sus pesados pies hasta la mazmorra con Sirena. La mazmorra nunca ve la luz del sol durante todo el año, e incluso si vienes aquí en verano, sentirás un escalofrío inconsciente. Los estudiantes con experiencia preparan con antelación un conjunto de túnicas un poco más gruesas para las clases de pociones y se las ponen directamente al llegar a la mazmorra. Oh, no llevé mi propia túnica. Dijo Hermione enfadada en cuanto bajó las escaleras. ¿Te la llevaste? Preguntó Ron desde un lado. Cuando salimos de la sala común, ¿llevabas una, no, Hermione? Ron la miró sorprendido. ¿Cuándo apareciste? ¿De qué tonterías estás hablando? He estado aquí todo el tiempo. Hermione lo miró y se dijo a sí misma. Recuerdo que la olvidé en el baño durante la clase de estudios mugles. ¿De qué estás hablando? Ron la miró perplejo. Hemos estado juntos todo el tiempo, ¿cómo es que no supe cuando fuiste al baño? Además, la clase de estudios mugles no empieza hasta 3 minutos después. ¿Cuándo fuiste a esa clase? No, nada. Hermione se calló de repente. Lo has leído mal, no me llevé la bata al salir de la sala común. ¿De verdad? Ron parpadeó y preguntó. Entonces, ¿qué hay de ti en esta clase? No importa. Hermione dijo. Cuando preparemos la poción, todos encenderán el fuego y no hará tanto frío. Su idea era buena, pero calculó mal. Porque el fuego que se usa para preparar pociones en esta clase es frío, similar al encantamiento de fuego de la campanilla. La gente no sentirá la temperatura al acercarse y no se quemará aunque lo toque.
Pero sí se puede usar para preparar pociones. Poción de matalobos. Snape se subió al podio, apuntó con su varita a la primera fila de letras grandes de la pizarra y dijo: esto es lo que aprenderán hoy. Pero profesor, no hay poción de matalobos en el contenido de tercer grado. ¿Lo recordó mal? Gracias por recordárselo, señorita Sabelotodo. Snape dijo en tono largo. Pero creo que no es la única que ha leído el libro. Además, si habla en mi clase, debe levantar la mano con antelación o Gryffindor le descontará 5 puntos. Hermione miró a Snape indignada, pero no dijo nada más. Su experiencia le decía que discutir con Snape en la clase de pociones era una decisión extremadamente imprudente, y que hacerlo solo haría que Gryffindor perdiera más puntos. Snape caminó hacia el frente y continuó. 4 personas en un grupo, miren todos los pasos que escribí. No espero que ninguno de ustedes complete esta poción, pero si alguien la hace demasiado mal y desperdicia los materiales, le haré beber lo que preparó. La voz de Snape era más fría que el pasillo del aula subterránea, y Neville se estremeció inconscientemente. Como todos saben, su nivel en la clase de pociones es el peor de todos, y es probable que al final se beba su propia poción. Pero pronto, todos comprendieron por qué Snape les recordó específicamente que no desperdiciaran materiales y que dividieran a los estudiantes en grupos de 4. Crisoles de plata pura, morteros de piedra lunar, cuchillos de plata, estos utensilios especiales por sí solos son caros, por no mencionar los materiales preciosos. Polvo de plata, jugo de flor de luna y el acónito, el más difícil de obtener. Esta planta debe recolectarse en luna llena y requiere herramientas y un entorno de procesamiento estrictos. El precio de una sola planta es más alto que el de la mandrágora. Claro que el acónito que Snape les proporcionó no debía ser tan sofisticado. Shilun notó que las hojas y los rizomas de esas flores presentaban diversos grados de daño y eran, obviamente, productos defectuosos. Pero aún así, su precio es mucho más caro que el de los materiales comunes. Y esto solo aplica a las clases de Gryffindor y Slytherin. Si se incluyen las otras 2 universidades y los demás grados, el costo será aún más asombroso. ¿Se gastó Snape una suma tan grande de dinero solo para insinuar que hay hombres lobo en la escuela? Jaja, los maestros de pociones son realmente estúpidos y tienen un montón de dinero. Sería genial usar tantas flores de acónito para hacer varitas. Siempre que exprimas el jugo y añadas aceite de pino, agua remojada en hierba de 2 espigas y una docena de otros materiales diferentes para mezclarlos cuidadosamente, puedes obtener la mejor poción de mantenimiento para varitas. Remoja la varita en ella durante una semana y luego no tendrás que preocuparte de que se la coman los insectos. ¡Qué buena cosa! ¿De verdad Snape la usó para que los estudiantes practicaran? Oh, no, solo están en tercer grado, ni siquiera puede considerarse práctica, es un puro desperdicio. Shilun frunció los labios y, al volver a mirar a Snape, fue como si lo mirara a un tonto. Esa mirada lo incomodó mucho. Instintivamente, sintió que Shilun estaba pensando en algo descortés. Ese idiota que solo sabía ahumar madera con materiales preciosos para pociones era más molesto que la parlanchina Granger. Por desgracia, sus notas en pociones eran bastante buenas, y Snape apenas encontraba una razón para restar puntos en clase. Al igual que ahora, Siren usó un cortador de plata para cortar la raíz de acónito en finas rodajas poco a poco, de tamaño y grosor muy uniformes. Snape lo observó un buen rato y finalmente se dio la vuelta y se fue. Olvídalo, si no encuentro una razón para restar puntos en clase, los guardaré y los restaré después. Así será mucho más fácil. Siren ciertamente no sabía lo que Snape estaba pensando. En ese momento, ya había cortado la raíz de acónito y la había puesto en el crisol de plata pura. Antes de eso, Hermione ya había hervido el agua de manantial congelada, y Harry y Ron molían cuidadosamente polvo de plata y flor de luna. Media hora después, Ron vertió el jugo de flor de luna en el crisol, según la petición de Snape, y tras removerlo en el sentido de las agujas del reloj con su varita 6 veces, Harry espolvoreó rápidamente el polvo de plata finamente molido. El crisol se agitaba, y tras salir muchas burbujas, pronto adquirió un color blanco perlado similar al de un fantasma. Echen un vistazo a los pasos escritos por Snape, después de agregar el polvo de plata, el líquido debería ser blanco perlado. Hermione susurró. Muy bien, lo hicimos bien. Genial, así Snape no tiene por qué restarnos puntos. Ron dijo alegremente. ¿Qué sigue? Cocer a fuego lento durante 12 horas, dijo Hermione. ¿Qué? Harry se quedó atónito por un momento. 12 horas, pero tenemos otros 20 minutos antes de que termine la clase.
Pero eso es lo que escribió Snape. Dijo Hermione con tristeza. Los demás alzaron la vista inmediatamente y vieron la última frase en la pizarra. El líquido se vuelve blanco perlado y luego hierve a fuego lento durante 12 horas. Efectivamente, son horas, no minutos. No podemos quedarnos aquí 12 horas. Claro que no, tenemos otras clases, dijo Siren. ¿Qué hay de la poción en el caldero? Ron se miró las manos. Siento que se me van a romper las manos de aplastar todas esas flores de luna. No puedo dejarlo ahí. Quizás tengamos que esperar hasta el jueves para continuar con los siguientes pasos. Hermione soltó. Hay 2 clases de pociones ese día. Con la activa promoción de Harry, la noticia de que Chiron podía hacer varitas con cabello de mago comenzó a extenderse por Hogwarts. Mucha gente estaba muy interesada en esto. Ya fuera en clase o en otros momentos, Chiron siempre estaba rodeado de gente, y todo tipo de charlas lo molestaban. Ron estaba envidioso, pero Harry comprendió muy bien los sentimientos de Chiron y lo encontró una mañana. Lo siento, no esperaba, dijo Harry un poco avergonzado, fue ese día cuando Dean Thomas notó que el color de mi varita era diferente, así que se lo dije, pero no esperaba que todos lo supieran tan rápido. No importa, o no necesitas disculparte en absoluto. Chiron agitó la mano y dijo. Debería agradecerte por promocionarlo por mí. Después de todo, he ganado más de 100 galeones en los últimos 2 días. ¿Oh, tanto? Harry se sorprendió. Está bien. Chiron se encogió de hombros. De hecho, no mucha gente le pide que personalice varitas. Porque el precio de Siren era de 9 galeones por varita, lo cual no era nada barato. Mucha gente solo tenía 10 galeones de paga en un año escolar. Definitivamente no gastarían todo ese dinero en comprar una varita de repuesto, aunque esta pareciera muy significativa. La mayoría solo tiene curiosidad y viene a divertirse. La verdad es que no estoy muy ocupado, pero siempre hay gente a mi alrededor haciendo preguntas y hablando sin parar, lo cual es un poco molesto. Eso es muy molesto. Harry asintió. Después del desayuno, varios fueron juntos a la mazmorra. Hoy es jueves y hay 2 clases de pociones consecutivas por la mañana. Siren pensó que seguirían preparando la poción de acónito de la clase anterior. Pero al llegar a la mazmorra, solo vio su crisol de peltre normal, no el de plata esterlina. Hoy prepararemos la poción de encogimiento, dijo Snape, como si hubiera olvidado por completo lo que había sucedido la última vez. Profesor. Hermione levantó la mano al instante. No hemos terminado la poción de acónito que preparamos la última vez. TSK, ¿te enseñé la poción de acónito? La boca de Snape se curvó en una mueca sarcástica. Obviamente, tenía expectativas demasiado altas para tu talento para las pociones vacías, todos fallaron, incluida tú, señorita Sabelotodo. ¿Entonces lo entiendes ahora? En esta clase estamos aprendiendo la poción de encogimiento. Por cierto, Gryffindor te restará 5 puntos. Deberías esperar a que te llame para responder. Hermione se quedó allí, con el rostro enrojecido. Ron y Harry la empujaron de vuelta a su asiento. A Snape le encantaría que te enfrentaras a él, dijo Ron, para tener una mejor razón para restarle puntos a Gryffindor. Claro que lo sé. Hermione intentó bajar la voz. Pero lo logramos. La poción blanca perlada exuda una niebla plateada, que es exactamente igual que la respuesta estándar. También podría ser un problema con las materias primas, dijo Siren. Si esas flores de acónito no se hubieran recogido en una noche de luna llena con utensilios de plata pura, la poción también habría fallado. Pero usamos los materiales que nos proporcionó Snape, dijo Hermione. Quizás esa sea la razón. Harry pareció haber pensado en algo. Lo hizo a propósito para encontrar una excusa para restarnos puntos. Siren no dijo nada mientras charlaban. Para empezar, Snape sí lo hizo a propósito, pero la razón definitivamente no era restarnos puntos. Si de verdad quisiera, siempre podría encontrar cientos de razones. ¿Por qué gastaría tanto dinero? Incluso las flores de acónito de peor calidad no son baratas. Mientras Snape bajaba del podio y comenzaba a recorrer el pasillo, Harry y los otros 2 guardaron silencio al instante y comenzaron a preparar los materiales que se usarían a continuación. Comparada con la poción de acónito, la poción de encogimiento es mucho más sencilla de hacer. Primero, corta las raíces de margarita en trozos pequeños y uniformes, ponlas en agua, gíralas en sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces y luego añade los higos pelados y encogidos. Espera media hora y, por último, añade las orugas y córtalas en rodajas.
Este paso es probablemente el más difícil, ya que necesitan cortar una oruga filoprogenitora entera en trozos tan gruesos como papel pergamino. Para muchos, este paso requiere un poco de valentía. Pero para Harry y Ron, es pan comido. Tras la experiencia del castigo en la mazmorra el año pasado, pueden cortar fácilmente la oruga filoprogenitora con una sonrisa, e incluso preguntarle a Hermione si necesita ayuda. Sin embargo, Hermione cortó las orugas más rápido que cualquiera de los dos y tuvo tiempo de darle instrucciones adicionales a Neville, quien fue llamado por Snape. Snape amenazó con darle al sapo de Neville una gota de su propia poción encogedora al final de la clase. Si Neville lo hacía a su propio nivel, el sapo inferior llamado Lefo estaría muerto y solo podría pedirle ayuda a Hermione. Hermione no lo decepcionó. Al final de la clase, Lefo se convirtió en un renacuajo después de beber la poción, retorciéndose en la palma de Snape. Siren no entendía por qué la poción encogedora podía convertir a un sapo en un renacuajo, pero este era el efecto correcto, y los estudiantes de Gryffindor vitorearon. Snape parecía muy disgustado y le restó otros 5 puntos a Gryffindor porque Neville no lo completó solo. Pero a no le importó, todos estaban acostumbrados desde hacía tiempo. Sería extraño que Snape no les restara puntos durante la clase un día. Todos salieron de la mazmorra, y Ron pensó que Hermione no debería ser tan sincera y decir simplemente que Neville lo hizo él mismo. Como resultado, nadie respondió después de que hablara largo rato. Cuando se dio la vuelta, descubrió que Hermione había desaparecido repentinamente. Al cabo de un rato, cuando todos regresaron al comedor, Hermione subió jadeando, con su mochila en una mano y metiendo su túnica en una bolsa con la otra. ¿Cuándo corrió detrás de nosotros? No lo sé. Harry negó con la cabeza y miró hacia el otro lado. Era Ciarán. En cuanto regresó al comedor, un grupo de personas lo rodeó. Al principio, Ciarán se sobresaltó e instintivamente agarró la varita. No fue hasta unos minutos después que se dio cuenta de que esa gente en realidad estaba allí para comprar varitas. Deberías darle las gracias a la profesora McGonagall. Durante la comida, Fred explicó. Cuando nos estaba dando clase hoy, sin querer elogió la varita que hiciste y dijo que era la mejor que había usado en su vida. Así que todos se sintieron tentados. George untó un trozo de mantequilla en el pan. Y esta es la mejor oportunidad. Si esperamos más, la mayoría no podrá conseguir los materiales necesarios para el núcleo de la varita. ¿Por qué? Harry no entendía. Solo es pelo. Escucha lo que dijiste. Solo es pelo. Fred no pudo evitar alzar la voz. Si papá oye esto, se pondrá muy triste. Harry no pudo evitar pensar en la apariencia del señor Weasley, no parecía tener mucho pelo, y ya se estaba quedando calvo. Hablando de eso. Fred miró de repente la cabeza de Harry, sus ojos se detuvieron en la nuca. ¿Es una ilusión? ¿Por qué siento que estás un poco? Harry se enderezó al instante, nervioso, y se tocó la cabeza con las manos. No te burles de él. Shilun le dio una palmadita tranquila en el hombro a Fred. Harry solo tiene 13 años, ¿cómo puede ser calvo? Al oír las palabras de Shilun, Harry se sintió aliviado. ¿Resultó ser otra broma de los hermanos Weasley? Genial. Fred, al otro lado, chasqueó los labios. De hecho, esta vez no bromeaba. El pelo de Harry era un poco ralo. Pero lo que dijo Shilun también era cierto. Harry solo tenía 13 años. Definitivamente no sería calvo como su padre. Fred y George vieron con sus propios ojos que, en tan solo una hora de almuerzo, Shilun ganó la enorme suma de más de 300 galeones. Todos acudieron a él para comprar varitas, y los galeones de oro se guardaron en una bolsa que se estaba llenando. Comprendieron la importancia de tener una artesanía. Vendieron caramelos saltarines de acción rápida y varios artilugios mágicos, pero hasta ahora solo han ahorrado 30 galeones. Shilun ganó 300 galeones en una sola comida. Tenían los ojos rojos y querían aprender a hacer varitas ahora mismo, no, de verdad fueron. Ni siquiera terminaron de almorzar y corrieron a la biblioteca sin mirar atrás. Shilun los llamó varias veces, pero no logró detenerlos. Las espaldas de los dos pronto desaparecieron por la puerta del auditorio. ¿No estás enojado? Ron miró a Siren y preguntó con cuidado. Aprenden las cosas muy rápido. Si pudieras aprender a hacer un núcleo de varita con pelo de mago leyendo un libro, la tienda de varitas de Ollivander habría cerrado hace mucho tiempo, dijo Siren, negando con la cabeza. Incluso Garrick, al otro lado, se rascaba la cabeza mientras intentaba averiguar cómo hacer un núcleo de varita con pelo de mago. Llevaba más de un año intentándolo, pero no lo había conseguido.
Si Fred y George hubieran podido aprenderlo tan fácilmente, la tienda de varitas de Ollivander habría cerrado de verdad. Olvídalo, no te preocupes por ellos, dijo Siren. Tras volver a la sala común, ordenó todo el pelo, escribió los nombres correspondientes y sacó la pesada bolsa. Los que había allí, más los de los días anteriores, sumaban 513 galeones. Excluyendo el costo, el núcleo de la varita lo proporcionó él mismo, y los mangos de las varitas eran casi todos del bosque prohibido y la sala de los menesteres, por supuesto, algunos fueron comprados, como la madera de tejo de Harry, que no estaba disponible en el bosque prohibido. Siren calculó que una ganancia neta de 513 galeones podría ser un poco exagerada, pero 500 definitivamente no serían un problema. Esto está bien. Shilun transfirió todos los galeones a su propia bolsa de piel de lagarto. Escuchando el agradable sonido del tintineo, pensó que cuando Garrick se retirara, los núcleos de varita de criaturas mágicas también podrían retirarse. Esas cosas no son tan útiles como el cabello del mago, pero ¿qué debería hacer con este dinero? ¿Comprar un pájaro de trueno? Olvídalo, no puedo permitírmelo, y los pájaros de trueno también están prohibidos para ser comprados y vendidos. Una serpiente de agua de cuernos largos también es buena. Si puedo encontrar otro trozo de madera de serpiente, tal vez pueda hacer otro anillo. Pero pensándolo bien, parece que no puedo permitírmelo. O debería comprar más madera de sangre de dragón. Esta vez no compraré las comunes, sino directamente las mejores. Siempre creyó que debía haber buenos productos en el santuario del dragón de fuego, pero estaban escondidos y no los sacaron. Para esto, 500 galeones deberían ser suficientes. Shilun seguía pensando qué comprar. Por otro lado, en el bosque cerca de la aldea de Oxmeade, Tom, que estaba eligiendo el almuerzo, se encontró con un invitado inesperado. Como tenía que cuidar del nuevo Crookshanks, Tom no fue al bosque prohibido hoy, sino que eligió este bosque común. Aunque no es el bosque prohibido, hay muchos animales pequeños como ratones, liebres y martas, que son más que suficientes para llenar su estómago. Cuando Crookshanks sea experto en la caza, lo llevará al bosque prohibido, ese es el lugar realmente bueno, y allí están sus hermanos pequeños. Tom estaba lleno de confianza, pero no esperaba que un tonto que salió de la nada justo después de ver una liebre gorda lo asustara. Era un perro grande, negro y desaliñado, casi del mismo tamaño que su hermano pequeño Yaya, con pelo enredado por todo el cuerpo y exudando un olor nauseabundo. No sabía cazar en absoluto, no tenía disfraz y no tenía paciencia, simplemente corrió directamente. La liebre no es tonta, ¿cómo podría no huir? Si hubiera una que no huyera, Tom no se atrevería a comérsela. Y después de que la estropeó, toda la comida cercana salió corriendo. ¿Qué come? Tom estaba furioso, corrió y golpeó al perro negro en la cabeza. Crookshanks vio esto y fue a ayudarlo sin decirle una palabra. Sirius se quedó atónito y tardó mucho en recuperarse. Tenía tanta hambre que quería atrapar un conejo o un ratón para saciarse, pero no solo no consiguió nada, sino que además un gato salvaje lo abofeteó varias veces sin motivo alguno. No, ¿por qué? Fue torturado por dementores en Azkaban. Finalmente escapó de prisión, pero fue torturado por un gato salvaje. Sirius negó con la cabeza y se levantó, gruñendo. Advirtió a los dos gatos salvajes que podían ignorar lo sucedido, pero que si seguían causando problemas, no lo culparan por ser grosero. Era Sirius Black, un graduado sobresaliente de Hogwarts y el único mago que logró escapar de Azkaban. No podía vencer a los dementores, así que ¿cómo podría vencer a un gato salvaje común? Al escuchar el gruñido del perro negro, Tom se detuvo gradualmente. No era por miedo, sino por la furia del perro. El perro quería defenderse. Unas garras afiladas se extendieron desde las almohadillas, y Tom se abalanzó sobre él de nuevo. 5 minutos después, Sirius yacía en el suelo aturdido, mostrándole la barriga a Tom. Así es como los animales muestran su misión. Tras aprender la transformación animada, Sirius dominó esta habilidad automáticamente sin un maestro, y justo ahora se echó inconscientemente. Ni hablar, funcionó de verdad. Tom se detuvo, frotó las garras con gracia sobre una hoja y se limpió la sangre. Solo Sirius se quedó allí tendido, dudando de su vida. Descubrió que realmente no podía con el felino salvaje. ¿Estaba soñando? Debía serlo. Era un perro. Sin mencionar la ventaja de tamaño. Hacía más de 10 años podía morder a un hombre lobo, pero ahora no podía con un felino salvaje. ¿Es razonable? Y no sé qué comió el felino salvaje para crecer. Era tan poderoso que lo abofeteó tan fuerte que le entumeció la boca.
No se le entumecería después de otra bofetada, porque no sentía la existencia de su boca en ese momento. Cada vez que Tom blandía las garras, podía dejarle 4 estrechas marcas de sangre. Eso se debía a que su pelaje era negro, de lo contrario ya se habría convertido en un perro rojo. Sirius yacía en el suelo, mirando las nubes en el cielo que parecían un dedo medio, y de repente sintió amargura en el corazón. Se sentía realmente inútil. Confió en la persona equivocada, lo que llevó a que James y Lily fueran asesinados por Voldemort. Creí que los había vengado, pero no esperaba volver a fallar, ese cobarde huyó sin saber nada. Ahora por fin escapó de Azkaban, pero un gato salvaje lo golpeó hasta hacerlo papilla, ¿de verdad podrá vengarse? Sirius miró los dientes amarillos oscuros del perro en el suelo, sintió una punzada de amargura en la boca y de repente rompió a llorar, y sus lágrimas cayeron sobre la hierba debajo de él. Esta escena aturdió a Tom. No, ¿cómo podía un perro tan grande llorar tan fácilmente? Fan ya fue golpeado por él durante medio año, pero nunca lloró así, sollozaba. Tom miró a Crookshanks. Crookshanks ladeó la cabeza, pensó durante un largo rato, se dio la vuelta y sacó un trozo de carne del bolsillo que llevaba alrededor del cuello. Era un bocadillo preparado por Hermione para él. Tom se dio cuenta de repente, sí, el perro grande debía de haber llorado de hambre. ¿Necesitas ayuda? Tom se frotó las garras contra la piedra, molesto, dudó un momento, se dio la vuelta y corrió hacia las profundidades del bosque. No podía hacer nada. El perro grande le producía una sensación extraña y familiar, igual que el gato negro en el que se había convertido su amo. Si no fuera por eso, no se molestaría en prestarle atención. Pronto, Tom regresó con 2 liebres y 3 ratones. Los arrojó junto a Sirius con una mirada de disgusto, y luego hizo un puchero. Parecía significar: cómelo, desperdicio.